El sonido de los disparos rompió el silencio de la polvorienta carretera mexicana. No fue solo un par de balas. Era una tormenta de proyectiles que caían desde la ladera del cerro, sacudiendo el aire como un trueno. Un convoy de autos se detuvo de golpe. El pánico se apoderó de cada pasajero. Los vidrios estallaron, el metal crujió y los corazones se congelaron de terror. En medio de aquel caos iba sentado un obispo católico, recién nombrado en una de las regiones más peligrosas de México. Su misión apenas comenzaba, y ya la muerte lo había encontrado. Los atacantes no eran simples ladrones. Eran sicarios armados, hombres de un cártel, despiadados e implacables. En Guerrero, emboscadas así casi siempre terminaban en tragedia. Nadie salía con vida. Y sin embargo, ocurrió algo inexplicable. Mientras las balas cortaban el aire, chispas saltaban contra la carrocería de la camioneta. Decenas de disparos a quemarropa agujerearon el camino de tierra, los árboles, incluso las bolsas y cajas dentro del vehículo. Pero cuando el polvo se asentó, la incredulidad recorrió a los que viajaban en el auto del obispo. Ni una sola bala lo había tocado, ni había atravesado la cabina. Los sobrevivientes después lo llamarían un milagro. Para ellos, era como si un escudo invisible hubiera rodeado el vehículo, desviando cada proyectil mortal. El propio obispo recordaría con voz temblorosa, fue como si la Virgen María misma le susurrara, no hagan daño a mi hijo. Déjenlos ir. Por un instante, el tiempo se detuvo. Los hombres que habían abierto fuego bajaron sus armas, atónitos al darse cuenta de quién iba en el auto. Y en vez de rematar lo que habían comenzado, sucedió algo aún más sorprendente. Se acercaron con la cabeza baja, ofreciendo disculpas, pidiendo perdón e incluso solicitando la bendición del obispo. ¿Cómo era posible que hombres acostumbrados a vivir de la sangre y el poder se inclinaran de repente ante aquel al que intentaban matar? ¿Cómo podían haberse disparado tantas balas sin que ninguna diera en el blanco? Esto no es solo otra historia de un país violento. Es un testimonio, un testigo vivo de que en la noche más oscura, cuando el mal desata su furia, la Virgen María sigue intercediendo, sigue protegiendo, sigue salvando. Esa noche escucharás el relato extraordinario del obispo Yosugala Sánades, el día en que caminó por el Valle de la Muerte y salió ileso porque el cielo mismo lo resguardó. Lejos de las bulliciosas calles de Ciudad de México, donde los rascacielos brillan bajo luces de neón, yace Guerrero, una tierra tan impresionante como manchada de sangre. Montañas ondulantes, mercados vibrantes, niños jugando en patios polvorientos. Todo ello bajo la sombra de los cárteles, que dictan vida o muerte con solo apretar un gatillo. Durante décadas, Guerrero ha sido una de las regiones más violentas del país, donde sacerdotes son amenazados, iglesias quemadas y comunidades obligadas a arrodillarse ante las pandillas. A ese escenario de peligro entró un hombre de espíritu sereno, el obispo Yosugala Sánades. Para muchos, era simplemente el nuevo obispo designado para guiar la diócesis de Chilancingo-Chilapa. Pero para la gente de Guerrero, era un pastor que caminaba directo a la guarida de los lobos. No nació en el poder ni en la riqueza. Entre los feligreses se decía que era un hombre humilde, de los que caminan con su pueblo, comen lo que ellos comen y se arrodillan junto a ellos en oración. Y aún así, cuando el Vaticano anunció su nombramiento para Guerrero, incluso quienes admiraban su valentía susurraban con miedo, ¿cuánto durará antes de que los cárteles lo silencien? El temor no era infundado. En los últimos años, sacerdotes habían sido secuestrados, algunos asesinados, cuyo único delito había sido defender a los pobres. Obispos habían suplicado protección a las autoridades, pero la corrupción corría hondo y la iglesia solía quedar sola frente a la violencia. Aún así, el obispo Joseu no dudó. En su misa de instalación, sus palabras resonaron en la catedral: no vengo a gobernar con miedo, sino a servir con fe. Donde camina la Madre de Dios, sus hijos nunca estarán abandonados. Su voz temblaba, no de miedo, sino de convicción. Lo que pocos sabían era que no era la primera vez que lo enviaban a tierras difíciles. Años antes había encabezado la diócesis de Jesús María del Nayar, una región remota y empobrecida, dispersa entre montañas y selvas, habitada por comunidades indígenas olvidadas por el Estado y explotadas por el crimen organizado. Allí los caminos eran traicioneros, los pueblos estaban aislados y la violencia era constante. Sin embargo, el obispo Joseu abrazó esa misión, viajando en camionetas, mulas e incluso a pie para llevar los sacramentos a aldeas olvidadas por el mundo. Fue en esas montañas donde su fe en la Virgen María se profundizó.
Antes de cada recorrido se detenía en santuarios, confiándole su seguridad y misión a la Madre de Dios. Para él, María no era una estatua distante en una basílica brillante. Era compañera en los caminos peligrosos, madre que conocía el llanto de los pobres, protectora contra los peligros invisibles. Ahora, al llegar a Guerrero, los riesgos eran más altos que nunca. No era solo un nuevo capítulo en su ministerio, era un descenso al corazón mismo de la batalla de México entre la luz y la oscuridad. Para los fieles, su llegada despertó una esperanza frágil de que quizá, solo quizá, Dios les había enviado a un pastor que no temía a las balas, ni a las amenazas, ni al dominio de los cárteles. Para el propio obispo Joseu, la pregunta nunca fue si llegaría el peligro, sino cuándo. Y llegó antes de lo que cualquiera esperaba. Los primeros días de un nuevo obispo suelen estar marcados por ceremonias, visitas a parroquias, abrazos cálidos de los fieles y bendiciones incontables. Pero para el obispo José Gales Ánades, esos primeros días estaban cargados de sombras. Ahora era pastor en Guerrero, una tierra donde cada viaje a la sierra podía ser una emboscada. Antes de iniciar su primera visita pastoral por aquel terreno agreste, hizo algo que pocos periodistas habrían registrado. Se detuvo en un humilde santuario, el de Nuestra Señora de Acori. Conocida bajo el tierno título de Nuestra Señora de la Sanación, ese santuario se encontraba en el corazón de las montañas, un lugar donde campesinos y peregrinos habían dejado velas, flores y lágrimas. Allí, bajo la luz titilante de las veladoras, el obispo se arrodilló. Sus manos temblaban al juntarlas, no por debilidad, sino por el peso de su misión. Afuera, el viento polvoriento aullaba. Dentro, el silencio lo envolvía como un manto. Su voz rompió la quietud con una oración que nunca olvidaría. Oh hermosa Virgen, pastorea a este pueblo. Tú que conoces sus caminos, sus montañas, sus peligros. A ti me encomiendo, a ti mi misión y a esta gente. Guíame donde mis ojos no alcancen a ver. Defiéndeme donde mis fuerzas me fallen. Aquellas palabras no fueron repetidas de memoria. Brotaban de un corazón plenamente consciente del riesgo. En esa oración puso su vida, sus miedos y toda su misión en manos de la Virgen María. Cuando se levantó, no hubo visiones, ni estruendos, ni apariciones angelicales, solo una paz serena, constante, que lo cubría como un manto. Salió del santuario convencido de que, pasara lo que pasara en la sierra, no caminaría solo. Días después, cuando su convoy se preparaba para partir hacia los límites con Durango, las advertencias eran claras. Los pobladores susurraban, los caminos son territorio de los cárteles. Muchos no regresan. Los soldados no podían escoltarlo. La corrupción era profunda y la confianza frágil. Aún así, el obispo subió a una camioneta junto a sus acompañantes. No llevaba armas ni protección. Pero su fe estaba envuelta en el rosario que apretaba entre sus dedos. La ruta serpenteaba entre valles y montañas, el tipo de terreno perfecto para una emboscada. Su compañero guardaba un silencio tenso, escudriñando cada curva del camino. El obispo, en cambio, mantenía la mirada fija en el horizonte, murmurando oraciones en voz baja. Y entonces ocurrió. De entre los matorrales al borde del camino surgieron figuras. Hombres con rifles colgados al hombro, rostros endurecidos por años de violencia. En segundos, estallaron los disparos, el estruendo seco de las balas retumbando en las laderas. La emboscada había llegado. La oración en Waori estaba a punto de ponerse a prueba de la forma más brutal imaginable. Las primeras balas llegaron como rayos. Súbitas, cegadoras, ensordecedoras. El parabrisas se agrietó bajo la presión, estallando en fragmentos de vidrio hacia dentro. Las llantas chirriaron cuando el conductor frenó de golpe. El polvo envolvió la caravana. Los gritos llenaron el aire. Algunos hombres se agacharon, otros rezaban en voz alta, unos más se aferraban a los asientos como si el cuero pudiera protegerlos de la muerte. El obispo permanecía inmóvil, el rosario apretado entre sus manos. A su alrededor, reinaba el pánico. Cada disparo retumbaba en su pecho como martillazos sobre un yunque. Podía escuchar las balas desgarrando el aire, silbando junto a sus oídos, golpeando con fuerza la tierra. El estrépito metálico de los impactos contra la carrocería del vehículo resonaba una y otra vez, como puños de hierro golpeando a una bestia. Pero algo andaba mal. Algo milagroso. Decenas de tiros a quemarropa y, sin embargo, el vidrio no terminó de romperse.
La carrocería estaba marcada, pero ninguna bala atravesó la cabina. Los acompañantes del obispo abrieron los ojos, esperando ver sangre, pero no encontraron nada. Los asientos seguían intactos. Incluso las llantas, rodeadas por plomo, seguían firmes. Un sacerdote recordaría después, aún con la voz temblorosa, sentí como si una pared invisible nos rodeara. Escuchabas las balas pegar, pero no entraban. No tenía sentido. Nada humano podía explicarlo. Los sicarios, envalentonados, se acercaron más. Dispararon otra ráfaga. El polvo se levantó, los ecos rebotaban en las paredes del cañón. Y aún así, nada. El corazón del obispo latía con fuerza, pero dentro de él crecía una calma extraña. Sus labios se movían en silencio. Ave María, gratia plena. Su oración se alzó más fuerte que el terror que rugía afuera. En medio del caos, el tiempo pareció torcerse. Segundos que se volvían eternidades. Los atacantes maldecían, recargaban, disparaban de nuevo. Las balas golpeaban troncos, partían piedras, rebotaban en la tierra. Y sin embargo, cuando el humo se disipó, el obispo seguía allí, ileso, intacto, firme. Su conductor, empapado en sudor, susurró: «Excelencia, deberíamos estar muertos». Y entonces, silencio. Los disparos cesaron. El polvo se asentó como un velo espeso sobre la caravana. De entre la bruma surgieron figuras. Hombres armados, con los ojos abiertos de par en par, el rostro desfigurado no por el triunfo, sino por la incredulidad. Habían lanzado una avalancha de plomo contra un objetivo que debía estar reducido a cenizas. Sin embargo, aquel hombre seguía sentado erguido, con el rosario en la mano, intacto. Uno bajó el arma, la voz entrecortada: «Dios mío, es el obispo». Otro escupió al suelo, la frustración mezclada con asombro: «Esto es imposible, no fallamos». Se acercaron con cautela, los rifles colgando a los costados, como si la voluntad de matar se les hubiera esfumado. Lo que empezó como una emboscada despiadada terminó en confusión, casi en reverencia. El obispo salió del vehículo, la sotana manchada de polvo pero intacta, el rostro pálido aunque sereno. Miró a los hombres, no con odio, sino con algo que jamás esperaron: misericordia. Lo que siguió fue aún más impactante que la balacera misma. El camino en la montaña quedó inquietantemente silencioso tras la tormenta de plomo. El humo flotaba en el aire, mezclado con el pesado olor a pólvora. Los acompañantes del obispo apenas se atrevían a respirar, el corazón golpeando en sus pechos. Instantes antes estaban convencidos de que la muerte ya los había alcanzado. Y, sin embargo, seguían vivos. Los sicarios se movían con incomodidad, sus botas crujiendo contra la grava mientras avanzaban. El fuego en sus miradas se había apagado, reemplazado por algo que nadie esperaba: duda. Uno de ellos, alto y endurecido por los años en el cartel, observó la camioneta llena de agujeros. Su voz se quebró al murmurar: «Es imposible, ni una sola bala». Habían vaciado sus rifles, desatado todo lo que debía matar. Y sin embargo, su objetivo había salido sin un rasguño. Para hombres endurecidos por la violencia, acostumbrados a la certeza de la muerte, aquello no era solo extraño. Era aterrador. Entonces un murmullo se extendió entre ellos: «Es un obispo». La palabra misma pareció cargar un peso que los desarmaba más que cualquier arma. Las armas bajaron lentamente. Los hombres se miraban, inseguros de qué hacer después. Y entonces llegó lo impensable. Uno de los atacantes, quizá el líder, se quitó la gorra e inclinó un poco la cabeza. Su voz era áspera, pero respetuosa: «Perdón, monseñor, pensamos que era otra persona». Otro dio un paso al frente, con la mirada baja: «No lo sabíamos. No queríamos faltarle al respeto». No solo pedían disculpas. Estaban suplicando. Suplicando al mismo hombre al que habían intentado asesinar. Como impulsado por una fuerza invisible, un tercer hombre susurró: «Nos puede bendecir». El obispo, aún pálido por el impacto, los miró a los ojos. Su cuerpo temblaba por la adrenalina, el pecho apretado por el miedo. Pero algo más fuerte que el miedo emergió en su interior. Lentamente levantó la mano derecha: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Sus palabras eran suaves, firmes, extendiéndose por el camino silencioso. Los hombres bajaron la cabeza.
Algunos hicieron la señal de la cruz, torpemente, casi con vergüenza, como quienes no habían rezado en años pero de pronto recordaban cómo hacerlo. Los testigos apenas podían creerlo. Minutos antes, esos hombres eran verdugos. Ahora estaban de pie como penitentes. La transformación no nació de amenazas ni de acuerdos, sino del asombro. Habían presenciado lo inexplicable. Las balas habían fallado. La muerte había sido negada. Algo, o alguien, había intervenido. Cuando el obispo terminó, reinó el silencio. Entonces, en un acto que dejó mudos a sus acompañantes, dio un paso hacia adelante y puso brevemente la mano sobre el hombro de uno de los sicarios. Su voz se quebró con emoción. Ustedes también son hijos de esta tierra, y como su obispo, no puedo maldecirlos. Solo puedo bendecirlos. Los hombres se miraron con inquietud. Algunos asintieron. Otros retrocedieron, murmurando entre dientes. Pero ninguno levantó de nuevo su arma. Lentamente, como una marea que se retira, se dispersaron entre los matorrales, dejando atrás casquillos, nubes de polvo y un recuerdo que marcaría para siempre a quienes lo presenciaron. Cuando el convoy recuperó la compostura, un sacerdote murmuró entre lágrimas. «Excelencia, ¿qué fue lo que acaba de pasar?» El obispo apretó con más fuerza su rosario. Su respuesta fue casi un susurro. «La Madre de Dios estuvo aquí. Ella les dijo que se detuvieran. Ella les dijo que nos dejaran ir». Y en ese instante, todos los presentes le creyeron. En los días que siguieron, periodistas preguntaron al obispo José Anades cómo había logrado sobrevivir a una emboscada que debió terminar con su vida. Soldados y policías se encogieron de hombros, incapaces de dar explicación alguna. Sus acompañantes insistían, no había lógica, no existía razón humana para seguir con vida. Pero la respuesta del obispo nunca vaciló. «Fue Nuestra Señora», dijo sencillamente. Ella estuvo allí. Durante su homilía el domingo siguiente, su voz tembló al recordar el momento. De pie ante su congregación, levantó el mismo rosario que había sostenido durante el ataque. Los fieles se inclinaron hacia adelante, colgando de cada palabra. Imaginé a la Virgen bendita susurrándoles, «No hagan daño a mi hijo. Déjenlos ir». Sus ojos se humedecieron mientras continuaba. Tantas balas desperdiciadas. Tanto odio silenciado en un instante. No fue mi fuerza. No fue casualidad. Fue su protección. Un murmullo recorrió las bancas. Algunos se taparon la boca, otros lloraron abiertamente. Sabían que su obispo hablaba no como un político buscando favores, sino como un pastor que daba testimonio de un milagro. Para él, María no era una figura abstracta de páginas antiguas. Era real, materna, cercana. Apenas horas antes de la emboscada, le había confiado su misión, llamándola pastora de esa tierra, creyendo que caminaba por sus montañas y valles para proteger a sus hijos. Y cuando rugieron los fusiles, esa fe se volvió realidad. Quienes iban con él describieron algo casi irreal. Las balas parecían perder su fuerza, su furia tragada por una fuerza invisible. No era que los sicarios hubieran fallado. Muchos de los casquillos quedaron esparcidos a pocos metros de la camioneta, prueba de su puntería mortal, y aún así, ninguno logró alcanzarlos. El obispo lo comparó con el pasaje del Evangelio sobre la tormenta en el mar de Galilea. Los discípulos temían naufragar, pero Cristo calmó los vientos. En Guerrero, los discípulos eran sus sacerdotes y compañeros. La tormenta era el tiroteo, y la mano que calmaba pertenecía a la madre que nunca abandona a sus hijos. Más tarde, cuando le preguntaron si sintió miedo, su respuesta sorprendió a muchos. Sí, tuve miedo. Soy humano. Pero más fuerte que el miedo fue una presencia, como un manto que nos envolvía. Ese manto era María. Sus palabras se propagaron rápidamente por pueblos y ciudades. Personas que habían vivido largo tiempo bajo el terror de los cárteles se aferraron a su testimonio. Si las balas no pudieron dañar a un hombre bajo el amparo de María, quizá la oración no era tan débil como habían empezado a creer. Para muchos, la supervivencia del obispo no fue solo su milagro. Fue el de todos. Era la prueba de que el cielo todavía intervenía, de que en una tierra hundida en violencia, Dios no había vuelto el rostro. Y para el obispo José, el recuerdo de aquel día se convirtió en la piedra angular de su ministerio. Dondequiera que iba, contaba la historia no para glorificarse, sino para glorificarla a ella.
Nuestra Señora de la Sanación camina por estas montañas, recordaba a su pueblo. No tengan miedo. Donde ella está, la oscuridad pierde su poder. La imagen de una madre protegiendo a sus hijos dejó de ser una metáfora. Se volvió una realidad vivida. Y desde ese momento, nadie que escuchara su relato dudó de que la Virgen María había estado en ese camino polvoriento, convirtiendo armas de muerte en fuego inútil. Guerrero es una tierra de contrastes. De día, sus montañas brillan doradas bajo el sol, salpicadas de pueblos donde los niños corren descalzos entre los campos polvorientos. De noche, esas mismas montañas retumban con disparos, gritos y el rugido de camionetas cargadas de hombres enmascarados. La vida y la muerte nunca están lejos aquí. El obispo Josué Gala Sanés lo sabía mejor que nadie. Desde su nombramiento, comprendió rápidamente que sobrevivir a una emboscada no significaba que el peligro hubiera terminado. En Guerrero, el peligro no es un hecho aislado, es una presencia constante, una sombra que sigue a cada sacerdote, maestro o padre de familia que se atreve a desafiar a los cárteles. Las cifras lo confirman. Guerrero ocupa de manera constante los primeros lugares entre los estados más violentos de México. Cárteles rivales se disputan sin descanso el control de territorios ricos en rutas de droga. Pueblos enteros viven bajo su mando, obligados a pagar cuotas de protección o arriesgarlo todo. La policía suele ser impotente, o peor aún, cómplice. Para el clero, el riesgo es mayor. Predicar contra la violencia es desafiar directamente a los poderes que viven de ella. En la última década, sacerdotes en la región han sido secuestrados, torturados e incluso asesinados. Casas parroquiales incendiadas. Procesiones interrumpidas por hombres armados que exigen tributo. Algunos sacerdotes usan chalecos antibalas bajo sus vestiduras. Otros prefieren no llevar protección alguna, convencidos de que caminar con su pueblo implica compartir su vulnerabilidad. El obispo Josué hablaba de esa realidad con una franqueza sobria. Cuando un sacerdote sale a celebrar misa en Guerrero, no sabe si volverá. Cada Eucaristía podría ser la última. Y aún así, las iglesias permanecen llenas. En esos pueblos, la fe no es un lujo. Es supervivencia. El obispo mismo vivía bajo amenaza constante. Sus rutas eran vigiladas, su teléfono intervenido. Cada viaje a la sierra era un riesgo calculado. Había visto retenes aparecer de la nada, hombres armados exigiéndole que bajara de su vehículo. Había presenciado a feligreses obligados a abandonar sus tierras por negarse a pagar al cártel. Había consolado a familias que lloraban hijos atrapados en el narco, hijas raptadas, hermanos caídos en balaceras. Y aún así, nunca se fue. Cuando le preguntaban por qué, respondía con firmeza. Un pastor no abandona a su rebaño cuando llegan los lobos. Es entonces cuando más debe quedarse. No era ingenuo. Conocía el costo. Cargaba con la memoria de hermanos sacerdotes asesinados en años recientes. Sabía que su nombre podía unirse fácilmente a esa lista trágica. Pero también llevaba consigo algo más, la certeza de que su vida no estaba en manos de los cárteles, ni del gobierno, ni siquiera de su propia fuerza. Estaba en manos de Dios, protegido por el manto de María. Esa convicción daba valor no solo a él, sino a todos los que seguían su ministerio. Si el obispo podía recorrer desarmado los territorios del narco, armado solo con la fe y un rosario, entonces tal vez los fieles podían resistir a la desesperanza. Para Guerrero, el milagro de su supervivencia fue más que un evento aislado. Se convirtió en símbolo, en señal de que en una tierra asfixiada por el miedo, el cielo todavía caminaba con ellos. Y aunque los disparos pudieran regresar al día siguiente, ahora sabían que el manto de la Virgen era más grande que cualquier sombra que los cárteles pudieran proyectar. La noticia de su supervivencia corrió rápido, de los pueblos de la sierra a las ciudades, de las oraciones susurradas en capillas a los titulares de periódicos católicos. Para los fieles, no era solo noticia. Era testimonio, prueba de que el cielo había intervenido en su tierra de sangre y miedo. En Guerrero, la gente suele vivir con resignación. Las madres encierran a sus hijos al caer la noche. Los padres salen de casa sin certeza de volver. Para muchos, la esperanza es como una vela frágil que titila contra el viento. Pero cuando escucharon que una emboscada con rifles y ametralladoras no había logrado hacerle daño a su obispo, algo cambió en lo más profundo de ellos. El domingo, en las misas de toda la región, los sacerdotes repitieron la historia.
Algunos la contaban con la voz temblorosa, otros con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los feligreses asentían, susurrando gracias, Sala, Gen, bajo el aliento. En las bancas, ancianas apretaban más fuerte sus rosarios. Jóvenes hacían la señal de la cruz con renovada convicción. Los niños preguntaban a sus padres, ¿de verdad María lo protegió? Y la respuesta llegaba una y otra vez, sí, lo hizo. Y también nos protege a nosotros. El obispo jamás permitió que el acontecimiento se convirtiera en algo sobre él. Yo no soy un héroe, le dijo a su congregación. La Virgen María fue la que estuvo de pie en aquel camino. Si me protegió, fue solo para recordarles que ella protege a todos los que la invocan. Su humildad tocó incluso a los corazones más duros. Entre sus compañeros sacerdotes, su testimonio resonaba familiar. Muchos compartían historias similares, momentos en los que debieron haber muerto y, sin embargo, algo inexplicable los resguardó. Un misionero en Durango recordaba cómo unos hombres armados le apuntaron, pero bajaron los rifles sin disparar. Otro sacerdote en Michoacán contó un secuestro que terminó de repente cuando, sin razón alguna, los captores lo dejaron libre en medio de la noche. Ellos también vieron la mano de María guiando su supervivencia. El mensaje era claro: el cielo no está ausente de México. En los rincones más oscuros, en los momentos más mortales, Dios y su Madre permanecen cerca. Para los fieles, esa verdad se volvió combustible de valentía. Pueblerinos que habían dejado de reunirse en la noche retomaron los grupos de oración. Familias que temían viajar a misa comenzaron a volver a sus parroquias. Y jóvenes cansados de la violencia hallaron fuerza en la imagen de María como protectora, una madre más fuerte que las balas. El obispo repetía a menudo, donde camina María, sus hijos no deben temer. Ella no borra los peligros, pero se asegura de que nunca estemos solos en medio de ellos. Sus palabras no eran poesía. Eran realidad nacida de la experiencia. Incluso quienes estaban fuera de la iglesia no pudieron ignorar el impacto. Periodistas locales notaron cómo la historia galvanizó a las comunidades, uniendo a personas de distintas líneas sociales y políticas. Un columnista escribió: en un estado donde reinan los cárteles, la supervivencia de un obispo nos recuerda que existen poderes que ni los cárteles pueden tocar. Para Guerrero, el milagro se volvió más que una historia. Se transformó en un grito de unidad, en una señal de que la esperanza no había sido extinguida, de que la fe no era ingenua y de que el manto de María se extendía lo suficiente para cubrir cada alma rota en las montañas. Cuando la historia del obispo llegaba a su fin, el silencio solía llenar las iglesias donde se contaba. La gente se quedaba maravillada, no del hombre mismo, sino del Dios que aún obra maravillas y de la madre que todavía protege a sus hijos. Lo que ocurrió en aquel camino polvoriento de montaña no se trató solo de sobrevivir. Fue un mensaje: el mal puede rugir, las balas pueden volar y la oscuridad parecer inquebrantable, pero el cielo nunca abandona a quienes confían. La Virgen María, tierna y poderosa, entró en el corazón de la violencia y convirtió la muerte en fuego desperdiciado. Para el obispo José, la experiencia lo cambió todo. Cada vez que levantaba el cáliz en misa, cada vez que miraba los rostros de su gente, llevaba consigo la memoria de aquel día milagroso. El miedo ya no tenía el mismo poder sobre él. Su vida había sido preservada, no por él mismo, sino para recordar a otros que la fe es más fuerte que el miedo. Y para el pueblo de Guerrero, esa verdad se volvió una luz en la oscuridad. Las madres rezaban el rosario con mayor devoción. Los padres llevaban esperanza de nuevo a sus hogares. Los niños aprendían que la Virgen María no es solo una figura en vitrales, sino una madre viva que camina a su lado. La historia no termina en aquel camino. Continúa en cada persona que la escucha y decide creer que los milagros aún suceden. Que el cielo aún escucha. Que María todavía susurra: no tengas miedo. Tú eres mi hijo. Así que esta noche, al reflexionar sobre este testimonio, deja que mueva algo en tu corazón. Cualesquiera que sean los peligros, dolores o pruebas que enfrentes, ten presente esto: nunca estás abandonado. La misma madre que protegió a un obispo en Guerrero está lista para protegerte a ti también. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Cuéntanos abajo cómo ha obrado María en tu vida. Y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal, para que juntos sigamos difundiendo historias de fe, milagros y del amor que nunca falla.
Porque a veces el mundo necesita recordar que el cielo está más cerca de lo que creemos.